Candidato a la alcaldía provincial del Callao. El cargo que dan me va a hacer que yo obligue a ellos, y lo digo delante de ustedes, a cumplir con todas las promesas que se hacen, incluyendo al presidente del gobierno regional. Tenemos al amigo Avícola, candidato a la alcaldía de Ventanilla. Al amigo Leca, candidato a la alcaldía de Carmen de la Legua Reynosa. A nuestro amigo Wenner Francesca, candidato al gobierno regional del Callao. Amigo, echemos a trabajar, candidato a Bellavista. Amigo Hilario Espinosa, candidato a consejero regional. El amigo Toledo, vicepresidente del gobierno regional. En esta semana queremos decir, y me comprometo también a eso, de llevar, me voy a comprometer por ustedes, compañeros, de llevar a jóvenes que van a estudiar en Madonet a nuestras planchas. Vamos a ver a los jóvenes que más demuestren acá trabajo y cariño para el Callao, para también llevarlos en nuestras planchas, para que sean ustedes también trabajadores en la parte política y vean que los diferentes vecinos y amigos del Callao. Bien, entonces, eso es lo que le quería un poco decir, amigos. Ojalá, yo sé que a veces no convencemos a los demás o a toda la gente, pero quiero decirles que confíen en nosotros. Ahí está Dios, que si nos da la oportunidad de ser gobernantes del Callao, vamos a cumplir con las promesas que hacemos. ¿Y saben por qué? Porque el Callao siempre ha tenido dinero. Nunca ha faltado dinero en el Callao. Y si falta, ahí está la capacidad de gestión de nosotros para poder pedir al gobierno central. Porque el gobierno central es gobierno de todos los peruanos. Y ellos también tienen que aportar en la provincia constitucional del Callao. Y tienen que tener en cuenta que las rentas de aduana son grandes y elevadas. Y nosotros solamente vivimos con un 2%. Y ahora que ha habido el Tratado de Libre Comercio, como le decía nuestro amigo el presidente, ya no tenemos rentas de aduana. Así que ese que digan vamos a pedir el 5%, el 10%, el 100%, a la final le va cayendo en mentira. Porque ya no hay los ingresos que habían antes. Ahora hay que crearlos. Y para eso tenemos nosotros la capacidad